Hola, hola, bienvenidos. Hoy día miércoles 7 de julio del 2021. Este es nuestro programa número 188. Qué rápido estamos llegando al fin de esta semana. Una semana muy cortita porque tendremos un feriado el día de la independencia, el 9 de julio, día viernes, aquí en nuestro país. Pero agradecidos con Dios por esta oportunidad de compartir junto a todos ustedes la lectura de la palabra de Dios. Y comenzamos, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Los peligros del orgullo. Un abogado recuerda un caso en el que estaba trabajando y que, según todo, aparentemente se daban las condiciones para ganar el caso. Este abogado estaba tan confiado que decidió que no valía la pena ni siquiera molestarse en orar por ello, ni tampoco en confiárselo al Señor. Tan pronto como se disponía a hablar, el juez le preguntó si estaba al tanto de un caso que había sentado jurisprudencia muy recientemente, y este abogado no tenía ni idea de eso. El resultado fue una derrota muy humillante, como el pasaje de Proverbios de hoy, que advierte que tras el orgullo viene el fracaso. Avergonzado, este abogado pidió ayuda a Dios, leyó el caso que el juez citó y escribió un dictamen diciendo que pensaba que la sentencia estaba equivocada y que debería ser anulada en una apelación. Afortunadamente así fue. Se pudo repetir el juicio de la primera instancia y ganar el caso. El abogado que se refirió al caso, en lugar de juzgar a este abogado por su error, quedó tan impresionado por el dictamen que había escrito que envió muchos más casos. Aquello se convirtió en una doble lección sobre los peligros del orgullo en primera instancia, pero también sobre la gracia extraordinaria de Dios y cómo prosperan los que confían en el Señor, como dice el versículo 20 de este Proverbio 16. Cada vez que nos levantemos para hablar en público, tratemos de no olvidar la lección que hemos aprendido el día de hoy acerca de los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Sería bueno entender que no volvamos a cometer nunca más este error. Por eso, es una lección que es importante aprender varias veces. En inglés la palabra orgullo puede tener un buen sentido. Por ejemplo, no diríamos que es malo que una persona se sienta orgullosa de sus hijos o que se sienta orgullosa de su trabajo. Sin embargo, cuando la Biblia habla de orgullo significa algo totalmente diferente y tiene connotaciones negativas. Proverbios capítulo 16 nos enseña: cultiva la humildad. Dios quiere que aprendas a caminar con humildad y bondad, y no con arrogancia ni con orgullo. El orgullo precede al fracaso. En palabras de la traducción de la Biblia de Message, el orgullo va delante de la destrucción. Cuanto más grande es el ego, más dura es la caída. Se nos recuerda que es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín de los orgullosos. A veces, la falta de poder es muy frustrante cuando pensamos que sabemos cómo hacer avanzar mejor el reino de Dios. Sin embargo, Jesús tenía muy poco poder desde el punto de vista humano. Él era humilde entre los humildes, como dice el versículo 19. Al contrario al orgullo, es esta humildad de espíritu la cual trae, número 1, prosperidad. La humildad significa estar dispuesto a aprender. Los que están atentos a la instrucción prosperarán, dice el verso 20 de este proverbio. Punto número 2, trae felicidad. Es la humilde confianza en Dios. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor, dice la segunda parte del verso 20. Lo tercero que vemos como resultado es la sanación. A diferencia de las palabras arrogantes de los orgullosos, el perverso hace planes malvados. En sus labios hay un fuego devorador. El humilde usa palabras agradables. Las palabras agradables son persuasivas. Las palabras amables
son como la miel, dulce al alma y saludables para el cuerpo. Hechos capítulo 25 y 26 nos dice: sirve y testifica. ¿Qué debes hacer si tienes la oportunidad de dar testimonio acerca de Jesús? ¿Cómo deberías contar tu historia? Vemos en este pasaje el gran ejemplo de qué hacer. En su juicio, Pablo le cuenta al tribunal que Jesús le dio una comisión para servir. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo, dice el versículo 16. Así como Jesús tampoco vino para ser servido, sino para servir, como lo dice en Marcos capítulo 10, verso 45, todos somos llamados a ser siervos y testigos. Un testigo apunta humildemente más allá de sí mismo. Pablo humildemente señala a Jesús. Aquí vemos cómo cumple este llamado. Pablo, aún en prisión y sometido a juicio, se encuentra cara a cara con el orgullo y la gran pompa cuando lo llevan ante Agripa y Berenice. Tuvo que ser una experiencia muy desalentadora. Pablo, una vez más, da su testimonio de manera simple y humilde. Es educado y respetuoso con el rey Agripa, que se adapta a las costumbres y a las convenciones sociales. Elige hábilmente las partes de su historia que son relevantes para su audiencia. En la primera parte de su testimonio, Pablo usa mensajes en primera persona, diciendo yo, apuntando a sí mismo, en contraposición a mensajes que vemos en segunda persona cuando habla y dice usted. Mientras que los mensajes de usted pueden ser o pueden parecer arrogantes o condescendientes, los mensajes del yo son a veces más efectivos, además de ser una forma menos amenazadora y más bondadosa de exponer algo. Comenta que solía ser como ellos. Pues bien, yo mismo, dice Pablo, estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. El mensaje implícito es: yo era como usted, lleno de orgullo, poder y pompa. Hice lo que usted está haciendo ahora. Perseguí a los cristianos como ahora usted me persigue. Luego, les cuenta cómo Jesús se le apareció y le señaló que al perseguir a los cristianos en realidad estaba persiguiendo a Jesús mismo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús le dijo: te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. A través de este poderoso mensaje en primera persona, yo, en su testimonio, Pablo está diciéndoles en realidad que viven en tinieblas bajo el poder de Satanás y están necesitados de perdón por sus pecados. No solo subraya sus necesidades, sino también señala el camino hacia el perdón. Prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, de que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. En efecto, les está diciendo a aquellas personas orgullosas y poderosas que tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Y continúa diciendo: pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme testificando a grandes y pequeños. Pablo estaba dispuesto a hablar a todos, a los poderosos y a los débiles. El mensaje de Pablo estaba siempre centrado en Jesús, quien se le había aparecido en el camino a Damasco. Testifica que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Segunda de Reyes capítulos 14 y 15 nos enseña: resiste el orgullo. Si por ejemplo tienes a alguien trabajando para ti, o si eres padre o estás en cualquier posición de liderar como voluntario, estás en una posición de poder. El orgullo es una tentación que se sufre en practicar cualquier persona en una posición de poder, ya sea que el poder provenga del estatus, el éxito, la fama o la riqueza. La historia de los reyes de Israel y de Judá demuestra que es extremadamente difícil hacerse poderoso y resistir la tentación del orgullo. Durante este periodo los reyes de Judá están mejor que los reyes de Israel. En Israel el rey hizo obviamente ofender al Señor, mientras que en Judá Azarías y su hijo Jotán hicieron lo que agrada al Señor.
Azarías es también conocido como Usías, y conocemos algo más sobre él por otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se refieren a él Amós, Isaías y también el libro de Segunda de Crónicas. Aquí leemos que aunque hizo lo que agrada al Señor, no quitó los altares paganos. El Señor castigó al rey con lepra hasta el día de su muerte. ¿Por qué su vida terminó en un caos tan grande? El libro de Crónicas nos da esta respuesta. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, dice 2 de Crónicas capítulo 26, versos 15 y 16. Esto nos advierte que si Dios nos ha bendecido con éxito, siempre hay una tentación de sentirnos orgullosos. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 16, versos 18 al 27. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riquezas con los orgullosos. El que sabe hacer bien algo prosperará. Afortunado el que confía en el Señor. La gente reconoce que el que piensa sabiamente es inteligente. Convence mejor el que elige cuidadosamente sus palabras. La sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian, pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. El hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Las palabras amables son como la miel, se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando. El hambre lo hace trabajar. El perverso solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego. Hechos, capítulo 25, versos 23 al 27. Entonces, al día siguiente, Agripa y Berenice vinieron con gran pompa. Entraron al tribunal junto con los jefes militares y la gente importante de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y entonces dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a Pablo. Los judíos de aquí y de Jerusalén han presentado una demanda contra él, pidiendo a gritos la pena de muerte. Sin embargo, yo no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Él mismo ha pedido ser juzgado por el emperador, así que decidí enviarlo a Roma. Pero yo en realidad no tengo nada concreto que escribirle al emperador. Así que lo he traído ante ustedes, y en especial ante ti, rey Agripa, para que lo interrogues y así yo tenga que escribir. Pienso que no tiene sentido enviar un prisionero sin tener de qué acusarlo. Hechos, capítulo 26, versos 1 al 23. Agripa le dijo a Pablo: Ahora puedes hablar para defenderte. Entonces Pablo tomó la palabra y empezó así su defensa. Rey Agripa, me siento afortunado de poder presentar hoy mi defensa ante usted contra todas las acusaciones que los judíos han hecho. Me complace poder hablar ante usted porque conoce las costumbres y discusiones de los judíos. Por favor, escúcheme con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido en mi país y en Jerusalén desde que era joven. Me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que yo era un buen fariseo. Un fariseo son los grupos más estrictos de nuestra religión. Ahora, estoy en un juicio porque espero la promesa de Dios que Dios le hizo a nuestros antepasados. Es la promesa que hoy todo nuestro pueblo, descendiente de las 12 tribus, espera recibir adorando a Dios día y noche. Y por esa esperanza, oh rey, me acusan los judíos. ¿Por qué creen ustedes que es imposible para Dios resucitar a los muertos? Yo también creía que tenía que hacer todo lo que pudiera en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Eso fue lo que hice en Jerusalén, en donde, con autorización de los jefes de los sacerdotes, mandé meter en la cárcel a muchos creyentes. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo, y en todas las sinagogas yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe. Mi furia contra ellos era tal que llegué hasta el extremo de viajar a otras ciudades
para encontrarlos y hacerles daño. En una ocasión, los jefes de los sacerdotes me dieron autorización para ir a Damasco. Al mediodía, mientras iba por el camino, vi, oh rey, una luz que nos iluminaba a mí y a los que venían conmigo. La luz venía del cielo y era más brillante que el sol. Todos nosotros caímos al suelo y oí una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Yo dije: ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, hoy me he aparecido ante ti porque te he elegido, para que seas mi siervo y para que seas testigo de lo que has visto y de lo que te voy a mostrar. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros, a los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirle los ojos para que sigan y salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Así que, Rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. Al contrario, empecé a decirle primero a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a todas partes de la región de Judea, y también a los que no son judíos, que deberían cambiar sus vidas, volverse a Dios y demostrar con sus obras que en realidad habían cambiado. Por esta razón, los judíos me agarraron y trataron de matarme en el área del templo. Hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado. Así que aquí me encuentro, dando testimonio tanto a los poderosos como a los humildes. Lo que afirmo no es nada diferente de lo que Moisés y los profetas dijeron que iba a suceder con el Mesías. Ellos dijeron que él tenía que morir, pero que sería el primero en resucitar y que traería luz a los judíos y a los que no son judíos. Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 23 al 29. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria en el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Jeroboam gobernó unos 41 años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Jeroboam recuperó la tierra de Israel desde Lebó, Hamat, hasta el mar de Arabá. Ocurrió tal como el Señor de Israel le dijo a Joás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. El Señor vio que los israelitas tenían muchas dificultades, tanto los esclavos como los libres, y que no había quien ayudara a Israel. Entonces el Señor no dijo que iba a quitar el recuerdo de Israel del mundo, sino que usó a Jeroboam, hijo de Joás, para salvarlos. Todas las grandes obras que realizó Jeroboam están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Incluida ahí está la historia acerca de cómo Jeroboam recuperó Damasco y Hamat para Israel, que antes habían pertenecido a Judá. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados. Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó en su lugar. Segunda de Reyes, capítulo 15. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar en el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel. Azarías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 52 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén. Azarías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como su papá Amasías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente seguía sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. El Señor afligió a Azarías con lepra, la cual sufrió hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa. Su hijo Jotán se hizo cargo del palacio y asumió el gobierno del país. El resto de los hechos de Azarías están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Azarías murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotán reinó en su lugar. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó su reinado en Israel en el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, y lo hizo durante 6 meses en Samaria. Zacarías hizo lo que no le agradaba al Señor, igual que sus antepasados. No dejó de cometer los mismos pecados que cometió Jeroboam, hijo de Nabat,
que hicieron pecar a Israel. Salún, hijo de Jabez, conspiró contra Zacarías y lo mató en Ibleam y reinó en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. De esta manera se cumplió la palabra del Señor que había prometido a Jehú que durante 4 generaciones sus descendientes serían reyes de Israel. Salú, hijo de Jabez, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Usías, rey de Judá. Salún gobernó por meses en Samaria. Manahem, hijo de Gadí, llegó a Tirsá, a Samaria, y mató a Salum, hijo de Jabez, y reinó en su lugar. Todo lo que hizo Salum, incluso sus planes contra Zacarías, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Marchando desde Tirsá, Menahem saqueó la ciudad de Tifsa y sus alrededores. Los de Tifsa se negaron a abrirle las puertas de la ciudad y Menahem los atacó y abrió los vientres a espada a todas las mujeres embarazadas de la ciudad. Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar en Israel en el año 39 del reinado de Azarías. Menahem gobernó 10 años en Samaria. Hizo lo que no le agradaba al Señor y no dejó de hacer los mismos pecados que cometió Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Pul, el rey de Asiria, vino a atacar a Israel, y Menahem le dio a Pul 33.000 kilos de plata para que le ayudara a mantenerse en el poder. Menahem consiguió la plata mediante un impuesto que impuso a los ricos y poderosos, pues cada uno de ellos debía entregar como medio kilo de plata. Entonces, Menahem le dio la plata al rey de Asiria, quien se retiró y dejó de invadir Israel. Todas las grandes obras que realizó Menahem están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Su hijo, Pekajías, reinó en su lugar. En el año 50 del reinado de Azarías en Judá, Pekajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar en Israel y en Samaria y gobernó por 2 años. Pekajías hizo lo que no le agrada al Señor, pues no dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. El comandante del ejército de Pekajías fue Pekaj, hijo de Remalías. Pekaj mató a Pekajías, a Argob y a Arié en Samaria, en el palacio del rey, con apoyo de 50 hombres de Galaad, y reinó en su lugar. Todas las grandes obras que realizó Pekajías están en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Israel en Samaria en el año 52 del reino de Azarías en Judá. Pekaj gobernó durante 20 años e hizo lo que no le agradaba al Señor. No dejó de cometer los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel durante el reinado de Pekaj. Capturó a Ión, Abel, Netmacá, Janoa, Gedés, Hazor, Galaad y Galilea, y toda el área norte de Neftalí. Hizo prisioneros a los habitantes y se lo llevó a Siria. En el año 20 del reinado de Jotán, hijo de Usías en Judá, Oseas, hijo de Elá, hizo planes contra Pekaj, hijo de Remalías, lo mató y reinó en su lugar. Todas estas grandes obras que realizó Pekaj están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año del reinado de Pekaj en Israel, Jotán, hijo de Usías, llegó a ser rey de Judá. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que le agradaba al Señor, tal como lo hizo su papá Usías, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas. La gente siguió sacrificando animales y quemando incienso en aquellos lugares de adoración. Jotán construyó la puerta superior del templo del Señor. El resto de los hechos de Jotán y todo lo que realizó está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Durante aquel tiempo el Señor mandó a Resín, rey de Siria, y a Pekaj, hijo de Remalías, para que atacaran a Judá. Jotán murió
y fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David, su antepasado. Su hijo Acaz reinó en su lugar. Hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, ayúdame a permanecer siempre dependiente de ti y a confiar en ti. Señor, ayúdame a aprovechar todas las oportunidades de hablarle a la gente acerca de Jesús y seguir su ejemplo de humilde servicio. Señor, gracias por todas las advertencias de la Biblia, así como por todas las palabras de aliento que contiene. Ayúdame siempre a prestar atención a estas advertencias. Señor, soy totalmente dependiente de ti. Ayúdame a mantener mis ojos siempre fijos en Jesús, que es el Todopoderoso y sin embargo se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Amén. Y así llegamos al final de otra edición de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Gracias a todos por seguirnos, por estar junto a nosotros, por compartir este desafío, este reto de este año 2021. Hemos superado un año muy duro, el anterior, el 2020, pero con la ayuda del Señor estamos transitando este 2021 que tampoco ha sido fácil. Pero desde aquí los alentamos a continuar leyendo la palabra de Dios y aprendiendo junto con nosotros. Para mí un placer y una bendición como siempre. Desde aquí, desde Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, un enorme saludo para todos y bendiciones.